Bien, siendo viernes 15 de febrero, es Perú Mundo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los saludamos Paola Pejovet y Farid Cajat. ¿Cómo está, Farid? Bien. ¿Qué tal? La fotografía de Hugo Chávez, que ha dado la vuelta al mundo, se ha mostrado luego de 69 días que no se sabía de él, una fotografía de él al parecer, la cama del hospital donde se encuentra internado, rodeado de sus hijas y con el periódicograma del día de ayer. La prueba de vida que muchos pedían. Exacto, es la prueba de vida que dan los secuestrados, ¿no? Sí. Cuando tienen que mostrar un diario, digamos, de la fecha en la que se dice haber sido retenido para demostrar de que sigue con vida. Claro, el punto es que esto no va a bastar para detener las especulaciones, porque la pregunta es cuál es su estado de salud, ¿no? Claro, o sea, eso demostraría que él se encuentra vivo. Vivo. No, como se decía, que estaba muerto, que lo estaban ocultando. Sin embargo, no se encuentra tan bien como, por ejemplo, poder hablar, porque al parecer está utilizando una máquina pues para poder respirar, y además, por ejemplo, no está sentado, está casi echado y se ve pues que no hay movilidad, al parecer. Sí, por eso digo, digamos, esto demuestra que está vivo, cosa que al menos yo no ponía en duda. ¿Ya? Pero la pregunta es qué tan avanzado si está el cáncer, se ha curado, no se ha curado, es reversible, no lo es. Las fotos no responden a ese tipo de preguntas. Muy bien, solamente antes de ir a la nota, Nicolás Maduro, vicepresidente, ha dicho que a todos les da rabia la sonrisa de Chávez. Bien, nos vamos ahora a Venezuela. El gobierno presentó fotografías tomadas al presidente Hugo Chávez en las que se le puede ver recuperándose de su operación tras el cáncer en Cuba. Las autoridades informaron que el mandatario utiliza una cánula traqueal para así respirar. Y entonces reapareció. Los seguidores de Hugo Chávez han celebrado lo que ellos consideran una prueba fehaciente de que su líder sigue vivo. En las fotos difundidas por el gobierno venezolano, Chávez aparece sonriendo con algo de dificultad y en compañía de dos de sus hijas. Las instantáneas fueron tomadas el 14 de febrero en la noche, como lo evidencia la edición del Diario Oficial de Cuba que el mandatario lleva en las manos. Después de 2 meses de un complicado proceso posoperatorio, el paciente se mantiene consciente, con integridad de las funciones intelectuales, en estrecha comunicación con su equipo de gobierno y al frente de las tareas fundamentales inherentes a su cargo. Las imágenes fueron presentadas en cadena nacional por el ministro de Ciencia y Tecnología, el yerno de Chávez, Jorge Arriaza, quien llegó de Cuba el jueves por la noche. El gobierno venezolano agrega que su presidente respira por una cánula traqueal, lo que le dificulta el habla. Sin embargo, en las fotos no se observa la traqueotomía que se le habría realizado pocos días después de la operación. Como suele suceder en la tensa atmósfera de la polarización política venezolana, la difusión de las fotografías ha generado reacciones encontradas. En las redes sociales el gobierno promovió enseguida el hashtag Chávez vive y sonríe, mientras que los sectores de la oposición expresaron su escepticismo ante lo que calificaron como un montaje. Muy bien, es todas las reacciones a nivel mundial que ha causado esa esperada fotografía, la imagen que demostraría cuál es el estado de salud de Hugo Chávez. Por ejemplo, el diario ABC de España, que siempre se ha mostrado pues muy preocupado por el estado de salud del presidente, dice: Chávez parece tan débil que es incapaz de mantenerse sentado. Lo cierto es que está echado, está cuidadosamente cuidada la imagen, en la cual no parece un hospital. No hay ninguna imagen ni de una sonda o de la cánula traqueal, está una especie de buzo, ¿no? Y está junto a sus hijas, así que, o sea, la imagen no es casual ni de un momento espontáneo, ¿no? Pero si alguien sale mal librado de esto, son precisamente medios como ABC, que ya no lo había desahuciado, había dicho que ya estaba, digamos, prácticamente muerto, ¿no? Claro, prácticamente muerto, era cuestión de desenchufarlo, que vivía gracias a la conexión a aparatos médicos, ¿no? Entonces que ahora ABC, digamos, pretenda sacar partido de las fotos es francamente de mal gusto, ¿no? En todo caso, reitero que salvo ABC y algunos otros medios, incluidos medios peruanos,
La gran mayoría no ponía en duda, de medios y de analistas no ponían en duda que estuviera vivo. Lo que ponen en duda es que esté en condiciones de regresar al ejercicio del gobierno. Claro, pero el gobierno de Chávez está reconociendo que está utilizando una cánula traqueal, lo que le impediría, al parecer, hablar, ¿no? Porque eso le sirve para poder respirar. Entonces, en esas condiciones, Hugo Chávez no puede regresar a Venezuela, es muy delicada. Sin embargo, es interesante la comunicación del ministro Villegas, porque dice, parece estar leyendo un parte médico, porque dice, el paciente se encuentra consciente, en fin, ¿no? Habla de el paciente, como lo pondría un médico. Sin embargo, luego añade, y sigue en ejercicio de las funciones propias de su cargo, cosa que no pondría un médico en un parte, ¿no? Claro. Entonces no queda claro si esto es, digamos, un documento del gobierno venezolano o un parte de los médicos cubanos o alguna mixtura de ambos. Pero en todo caso, repito, esto no va a disipar las dudas sobre si su salud le va a permitir eventualmente regresar a Venezuela y ejercer el gobierno. Pero ya el gobierno tenía esta forzada situación en la cual debían mostrar a Chávez sí o sí. Ya había muchas especulaciones y mostrarlo sonriente sobre todo y junto a sus hijas, que al parecer son las únicas, ¿no? Porque es el yerno el que ha traído, el que llevó a Caracas esas fotografías, al parecer es el propio yerno que con fotos en mano le hace entrega a Nicolás Maduro y luego son publicadas, ¿no? Entonces es la familia, que es el entorno en el cual está rodeado el presidente, ¿no? Sí, digamos que las especulaciones más tremendistas de medios como ABC son las que, digamos, caen en desgracia a raíz de esto, ¿no? Sigue vivo, cosa que algunos ya negaban, pero reitero, el tema de fondo sigue pendiente de verificación, ¿no? O sea, nadie puede decir hasta ahora cuánto tiempo más le va a tomar el proceso de convalecencia en Cuba, claro, y por ende cuándo podría regresar a Venezuela. En todo caso, según la propia Constitución que propuso el gobierno de Chávez, el plazo máximo son 6 meses. Pero, por ejemplo, Enrique Capriles duda de la veracidad de esta fotografía. Bueno, en fotografía montaje se puede hacer, porque ahora con los avances que hay... pero bueno, eso ya es nosotros no sabemos, no sé si Enrique Capriles lo puede saber, o sea. Pero digamos, en la especulación esta, que en mi opinión es infundada, de que Chávez podría no estar vivo, si eso fuera así, yo creo que el gobierno hubiera convocado elecciones, como manda la Constitución, en 30 días, para no tener que pasar por fenómenos como la devaluación oficial, que si algo hace es minar la popularidad del gobierno. Entonces, un poco comentábamos aquí que mientras más tiempo pase, mayor es la probabilidad de que los problemas económicos pasen factura. Entonces, si Chávez estuviera muerto, como alegaron en su momento algunos, o siguen alegando otros, lo que le hubiese convenido al gobierno es convocar elecciones de inmediato. Muy bien, ahora nos vamos a Colombia. El presidente Juan Manuel Santos, en una comunicación con el presidente Ollanta, confirmó la liberación de los 2 rehenes peruanos que estaban en manos del Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional dejó en libertad a 3 colombianos y 2 peruanos, que estaban en su poder desde el pasado 18 de enero y los entregó a un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Se trata de 3 ciudadanos colombianos, William Batista, Manuel Zabaleta y Alexis López, y 2 peruanos, Javier Leandro Ochoa y José Antonio Mamani, que fueron retenidos junto con un canadiense del que no se conoce su suerte. Las personas liberadas fueron detenidas por este grupo armado en una zona rural de Norosí, al sur de Bolivia. Desde que estuvieron en poder del grupo armado, la Cruz Roja mantuvo contacto frecuente con las autoridades colombianas y la Embajada de Perú, así como con dicho grupo para facilitar su liberación. El presidente Juan Manuel Santos criticó que entre el grupo de liberación no se encontrara el ciudadano canadiense. Ya están libres los 2 ciudadanos peruanos y los 3 colombianos. Es inaceptable que no esté libre el ciudadano canadiense, dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter. De otro lado, hoy las FARC liberaron a los 2 policías que mantenían secuestrados desde el pasado 25 de enero entre el departamento de Valle y Cauca. La ex senadora colombiana Piedad Córdoba recibió de manos de la guerrilla a Cristian Camilo Yate y a Víctor Alfonso González. La liberación de los 2 policías en poder de las FARC había sido aplazada el jueves debido a la presencia de los medios de comunicación en la zona de entrega.
Muy bien, por fin se ha dado la liberación de estos 5 rehenes que tenía el Ejército de Liberación Nacional. ¿Te acuerdas que en esta semana primero se había conocido que los iban a liberar? Luego el Ejército de Colombia negó esa situación y ahora las FARC, que ayer habían postergado la liberación para el día de hoy. Sí, en el caso de las FARC lo que presumo de su perspectiva es un gesto de buena voluntad. Ellos alegan, y honestamente es un alegato que podría tener algún sustento, que así como el gobierno toma presos a militantes de las FARC que se rinden en combate, las FARC hace lo mismo con miembros de las fuerzas del orden. Por ende no serían secuestrados, sino presos de guerra. Bueno, sea cual sea su estatus, el punto es que decidió liberarlos, por suerte. En el caso del ELN, la razón de que no hubiesen liberado a ciudadanos canadienses probablemente tenga que ver con el hecho de que no todos los secuestrados valen lo mismo en términos de rescates. Entonces probablemente los ciudadanos canadienses tengan una jerarquía mayor en la empresa y estén negociando un rescate de un monto mayor. Claro, porque ya entonces quedaría confirmado que los 2 alemanes continúan de cautivos, ¿no? Sí, no, y la posición del ELN es absolutamente ridícula, ¿no? Demuéstrennos que no son espías, o sea, ¿cómo se puede demostrar semejante cosa? ¿Qué documento podría enseñarse que pruebe que alguien no es espía? O sea, eso es imposible. Claro, y ahora, bueno, se da este gesto de la liberación y gracias a Dios los 2 peruanos se encuentran, según he leído, en un hospital en Bogotá antes de poder viajar para reencontrarse con sus familias. Y están estos 2 policías también que han sido liberados por las FARC, que se había dicho en un inicio que iban a ser liberados ayer jueves, durante la presencia de tantos periodistas. Tuvo que ser postergado para el día de hoy. Sí, las FARC quería obviamente que el asunto se hiciera de manera tal de que sus huestes no pudiesen luego ser rastreadas y por eso pidieron que se despejara la zona y no hubiera operaciones militares en ella, pero la función que se temía pudieran cumplir las fuerzas del orden la cumplieron los periodistas que inundaron la región. Bueno, como siempre. Muy bien, ahora nos vamos con las elecciones en el Ecuador. Los 8 candidatos presidenciales, entre ellos el presidente Rafael Correa, cerraron sus campañas electorales en las principales ciudades del país de cara a los comicios de este domingo. La campaña electoral en Ecuador finalizó en medio de multitudinarios mítines encabezados por parte de los 8 candidatos a la presidencia de ese país, que desde esta medianoche entrará a un periodo de reflexión de 2 días antes de los comicios celebrados el día domingo. Con grandes concentraciones de simpatizantes en Quito, Guayaquil y Cuenca, las 3 ciudades más importantes de Ecuador, los candidatos presidenciales pusieron fin a los 42 intensos días de proselitismo. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien según las encuestas sería reelegido, cerró su campaña en Quito, en un populoso barrio del sur de la ciudad, donde pidió a sus compatriotas alcanzar una mayoría contundente en la Asamblea Nacional Legislativa. Esa partidocracia que huyó al primer intento, verán la derrota que van a tener en las urnas, porque es impresionante la madurez política y democrática del pueblo ecuatoriano. Pueblo que ya no va a ser víctima fácil de los charlatanes de siempre. De otro lado, el ex banquero Guillermo Lasso concluyó su campaña en Guayaquil, también en un masivo acto en el que se mostró seguro de llegar en segundo lugar e ir a una segunda vuelta electoral con Correa el 7 de abril. Gracias por estar aquí, presente en este acto con el que damos por terminada la primera etapa de esta campaña electoral. La siguiente la comenzaremos el próximo lunes 18 de febrero. Vamos a la segunda vuelta por decisión de ustedes, por decisión del pueblo ecuatoriano. Vamos a la segunda vuelta. La ley ecuatoriana establece que si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta de votos o el 40% de los sufragios con una ventaja de 10 puntos porcentuales frente al segundo, se efectuará una segunda ronda entre los 2 más votados. Muy bien, pero para ampliar lo que está sucediendo en el Ecuador, nos vamos con Pamela Romero. Ella es periodista de ese país. Muy buenas tardes desde Lima. Pamela, cuéntanos cómo está el ambiente electoral.
¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Efectivamente, hay gran expectativa por los resultados electorales de Ecuador, que se conocerán oficialmente a partir de las 19 horas de este 17 de febrero, según el Consejo Nacional Electoral. Son 11.6 millones de ecuatorianos que están convocados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, 137 legisladores y 5 parlamentarios andinos. Sin embargo, las encuestas que han realizado las diferentes empresas arrojaron sus últimos resultados que le posicionan como favorito de este proceso electoral nuevamente al candidato presidente Rafael Correa con un porcentaje del 47%. Le sigue al candidato Guillermo Lasso por el movimiento Creo con el 7.8%, luego Alberto Acosta, representante de las izquierdas, con el 1.57%, y los candidatos restantes, que serían Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa, Mauricio Rodas, Norman Wright y Nelson Zavala, cuentan con menos del 1% de aceptación de los ecuatorianos. Sin embargo, el porcentaje de indecisos corresponde a más del 30% de la población encuestada, por lo que el voto de estos ciudadanos podría marcar de alguna manera una tendencia mayor a la que se observaron en estas encuestas publicadas hace pocos días. Con el porcentaje que lleva el candidato Rafael Correa, podría ser que alcance el triunfo electoral en la primera vuelta, como es su anhelo, pero recordemos, y como escuchamos en el reportaje, que para obtener la presidencia el candidato debe tener 50% más uno de los votos válidos, o al menos del 40% de estos, y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato. Sin embargo, habrá que esperar los resultados oficiales. Paola, no sé si tienes tú alguna pregunta. Sí, nos ha llamado la atención el hecho de que vayan a votar presos. Tengo entendido, a ver, tú confírmame los datos, que son casi 9.000 presos sin sentencia los que votan hoy de manera anticipada. Sí, justamente el proceso electoral para ellos ya inició. Son los presos sin sentencia los que tienen derecho al sufragio, y ya lo hicieron hoy en todas las cárceles del país, tanto de hombres como de mujeres. Esos resultados se sumarán posteriormente a los resultados oficiales de los comicios del 17 de febrero. Además, también se sumarán los votos facultativos que tienen, por ejemplo, las personas que tienen 16 a 18 años, o las personas mayores de 65 años que también deseen participar de ese proceso democrático. ¿En el Ecuador? ¿El voto es obligatorio? Creo que hemos perdido... Sí, estaba complicado. Pamela, ¿me escuchas? Quisiera saber si el voto es obligatorio. Sí. Muy bien, muchísimas gracias a Pamela Romero. Hay problemas con la comunicación. Ella es periodista de Ecuavisa y ha tenido la amabilidad de poder darnos detalles. Es curioso, ¿no?, lo de los presos sin sentencia, porque es 9.000 y no es nada despreciable, ¿no es así? Claro, es casi universal establecer que los presos pierden ciertos derechos, y uno de ellos es el derecho a elegir y ser elegidos. Pero claro, tiene sentido establecer la distinción entre presos con sentencia, en firme al menos, y presos sin sentencia, en donde todavía se puede seguir presumiendo la inocencia. Pero bueno, en todo caso es un porcentaje muy pequeño del total de votantes. Claro, que aquí no se da, por ejemplo, ¿no? Sí, en casi ninguna parte. Quien está preso no vota, o sea, independientemente de si tiene sentencia o no, pero pensándolo bien, la idea es que el derecho a elegir y ser elegido se pierde temporalmente por la comisión de un delito. Quienes no tienen sentencia todavía no se ha probado que hayan cometido un delito. Claro, ahora estamos en sería como el periodo de reflexión, ¿no? No se pueden dar, pero también ha habido quejas en cuanto a la publicación de las informaciones en campaña electoral. Esto ha dado pues que las quejas de los medios de comunicación, que como sabemos está en constante pugna, ¿no?, con el presidente Rafael Correa. Sí, por un lado el gobierno ha creado una cadena de medios favorables, ¿no? Por ejemplo, cuando toma o expropia un banco, el banco en cuestión era propietario de 2 canales de televisión que pasan a ser propiedad del Estado. En segundo lugar están las cadenas. El presidente ha tenido la ventaja de que él puede hacer cadena nacional de radio y televisión cuando lo decide, lo ha hecho más de 1000 veces a lo largo de su gobierno. Ha amedrentado medios privados como, digamos, diarios a través de juicios
que terminaron en indemnizaciones multimillonarias, aunque finalmente no hubo que pagarlas. Sentó un precedente sobre a lo que se arriesgaba quien criticara severamente al presidente. Además hay una ley que establece que restricciones muy severas a cómo se puede cubrir la información electoral, e incluso cuándo puede cubrirse la información electoral. Entonces, en general hay limitaciones serias a la libertad de expresión, y no han sido un tema mayor de campaña porque todo parece indicar que con o sin ellas Correa iba a ganar de cualquier manera, ¿no? Si el resultado hubiera sido más estrecho del que parece va a ser, eso hubiera sido un tema de mayor relevancia, pero siendo las distancias tan grandes, el tema ha pasado virtualmente desapercibido fuera del Ecuador. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa, vamos a regresar con toda la conmoción que ha provocado en Rusia la caída de un meteorito que ha dejado al menos 700 personas heridas. Y también desde Sudáfrica, el atleta Pistorius ha llorado ante la acusación formal de asesinato contra su novia. Volvemos. TV Perú le da la bienvenida a Humachiri, localidad de la provincia de Melgar en Puno, que ahora forma parte de la red televisiva más grande del país. De esta manera, más peruanos pueden disfrutar de nuestra variada programación. Con Humachiri sumamos 276 estaciones retransmisoras, lo que nos reafirma como el canal con la mayor cobertura a nivel nacional. Somos TV Perú, mucho más que ver. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo, vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Hola, soy Gina Parker y quiero invitarte a que sintonices Sin Barreras, un programa creado para promover la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en nuestro país. Sin Barreras, todos los sábados a las 7:30 de la mañana. Recuerda que solo TV Perú tiene mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos hasta Rusia. La caída de un meteorito sobre las montañas Urales causó una serie de explosiones que dejaron más de 1000 heridos, una estela de daños y alarma en general entre los pobladores. Es el momento en el que el meteorito ingresa a la Tierra, dejando a su paso un gigantesco cuerpo celeste que fue captado por decenas de cámaras y teléfonos celulares. Hasta entonces nadie sabía aún lo que realmente había atravesado nuestro planeta. Segundos después, un resplandor intenso cegó a los pobladores de la ciudad de Satka, para luego soportar una serie de terribles explosiones como estas. Muchos pensaron que se trató de una lluvia de meteoritos, del fin del mundo o de un ataque nuclear. Lo que cayó sobre el cielo de Rusia fue en realidad un objeto rocoso de 3 o 4 metros de diámetro, del tamaño de un auto, y de 30 o 50 toneladas de peso, proveniente de un asteroide que penetró nuestra atmósfera a gran velocidad. El cuerpo celeste impactó en la región de Chelyabinsk, a unos 1500 kilómetros al este de Moscú, en los montes Urales. El lugar es el corazón de la zona industrial de Rusia. Está llena de fábricas y otras instalaciones que incluyen una planta de energía nuclear y el gran centro de depósito y tratamiento de desechos nucleares Mayak. Aunque no se han registrado muertes, la cifra de heridos han llegado a 2000.
todos afectados por la onda expansiva que provocó la rotura de lunas e incluso la caída de algunos muros de concreto. Cerca de 270 edificios han sufrido daños, entre ellos hospitales, jardines infantiles y escuelas. Las heridas que las personas tienen son principalmente cortaduras de los vidrios de ventanas. Hay mucha gente aquí. Hasta el momento he atendido como a 70 personas. Las autoridades cifran en 100.000 metros cuadrados los cristales que saltaron por los aires debido a las explosiones, lo que dejó a centenares de viviendas sin protección en pleno invierno. Por su parte, el presidente del país, Vladimir Putin, criticó al sistema de monitoreo que debía dar aviso sobre esta caída. Este hecho nos debe interesar no solo desde el punto de vista astronómico, muy importante para los especialistas, sino también por el sistema de alerta de la población sobre tales fenómenos lo antes posible. La caída del meteorito no ha influido en los niveles de radiación que se mantienen dentro de los parámetros habituales para la región, pues según los resultados del primer análisis del agua del lago Shcherbakul, donde militares rusos encontraron un cráter de unos 6 metros de diámetro y donde se supone cayó el meteorito, no sería peligroso para la población local. De acuerdo con datos preliminares, es una sustancia sólida y tendría radiación gamma. La profundidad del objeto alcanzó entre 4 y 5 metros y el informe final será dado cuando llegue un grupo de buzos que descenderán hasta el fondo del lago para ver el objeto. Muy bien, pero también hoy el asteroide 2012 DA14 cruzó hoy viernes sobre el cielo nocturno de Sumatra, Indonesia, a solo 27.860 kilómetros de la Tierra y continuó su travesía cósmica a unos 28.000 kilómetros por hora, según informó la Agencia Espacial Estadounidense NASA. La roca de unos 45 metros y unas 130.000 toneladas es el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tanto a la Tierra desde que la NASA ha seguido el rastro de los asteroides durante más de medio siglo. La mayor aproximación ocurrió a las 2 de la tarde hora del Perú, cuando el asteroide estuvo a unos 8.500 kilómetros por debajo de la región donde orbitan unos 400 satélites. Los observatorios astronómicos de varias partes del mundo han seguido con sus telescopios esta aproximación y paso y alejamiento del asteroide, visibles desde zonas de Europa, África, Asia y especialmente de Australia, cuando amanecía para este domingo. Muy bien, y este ingenioso doodle que fue retirado por Google debido a la caída del meteorito en Rusia, recordaba que esta tarde el asteroide DA14 ya pasó cerca de la Tierra. El logotipo animado que esquiva el cuerpo celeste fue colgado antes del trágico impacto en Rusia, que dejó más de 1.000 personas heridas y ha causado grandes daños materiales. En la animación, la segunda G del famoso nombre se retira en su posición original y evita el impacto de la roca espacial. Hay que saber que el asteroide pasó a 27.000 kilómetros de la Tierra, siendo desde el momento la roca que más cerca ha pasado a nuestro planeta. Como mencionó Google, retiró la animación y no solo de la portada del buscador, sino también lo ha eliminado de la galería de la compañía. Bien, lo cierto es que el asteroide de DA14 que ya pasó rozando, dicen, la Tierra no tiene relación alguna con este asteroide que cayó en Rusia, y había leído que en el año 1908 ya un asteroide había explotado sobre Siberia, que devastó un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. O sea, la pregunta es ¿por qué era Siberia? ¿Es mala suerte? Bueno, en todo caso es bueno que caiga ahí porque es una zona virtualmente despoblada. O sea, no, digamos, si cayera en la zona europea de Rusia, claro, probablemente causaría daño humano, no solo daños materiales. En todo caso, que yo recuerdo, la diferencia entre asteroide y meteoro es el tamaño, ¿no? Y aparte de que los meteoros creo que son solo de roca y los asteroides tienen metales también. Y claro, el meteoro, generalmente se fragmentan los meteoros al entrar a la atmósfera terrestre, por eso no cae uno, generalmente cae un grupo. Se convierten en meteoritos, y lo que causó el daño, porque no cayeron en zona poblada, lo que causó el daño fue la onda expansiva de la explosión al impactar,
y esa onda expansiva rompió vidrios, y esos vidrios son los que causaron la mayor parte del daño, pero no es que los meteoritos hayan caído sobre zona poblada. Claro, además ha visto estas imágenes que se lograron captar gracias a los teléfonos celulares, ¿no? De las personas que, no sé, felizmente que ha sucedido de día, muy temprano, en la mañana en Rusia, las personas, no sé, pues se habrán asustado, ¿no? Con los temas del fin del mundo y no sé, puede ser un ataque, ¿no? También es... Claro, lo curioso fue que no hubo, como se mencionó, alerta previa, ¿no? Y eso en teoría podría saberse, ¿no? Probablemente estén más preocupados de buscar aviones espía que de buscar meteoritos cayendo sobre zonas remotas del país. Muy bien. Ahora vámonos a otros temas. Estados Unidos, visiblemente conmovido, el presidente Barack Obama derramó incluso algunas lágrimas durante el reconocimiento póstumo a las 6 maestras que murieron en la masacre de Newtown. Muy emocionado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entregó de forma póstuma la medalla presidencial para ciudadanos a las familias de las 6 maestras que murieron en la escuela primaria de Newtown en diciembre pasado, entre ellos la hispana Victoria Soto. Podría haberse centrado en su propia seguridad, en su bienestar, pero no lo hicieron. Dieron su vida para proteger a estos valiosos niños bajo su cuidado. Lo dieron todo por los más inocentes e indefensos de entre nosotros. Obama, que dio la medalla a otras 12 personas, ha convertido la masacre en la escuela Sandy Hook en un llamado a la acción para que el Congreso adopte medidas para el control de la venta de armas de fuego en el país. Los 18 galardonados con la medalla, la segunda en importancia a un civil en los Estados Unidos, detrás de la Medalla de la Libertad, fueron seleccionados entre cerca de 6.000 personas por haber tenido un impacto en sus comunidades. Todos llevamos vidas agitadas, con facturas que pagar, niños que llevar al colegio. En medio del ajetreo, sería fácil y hasta entendible que la gente solo se centrara en sí mismo y en sus preocupaciones. Pero eso no es lo que construyó este país. En este país nos cuidamos los unos a los otros. Desde 1969, la medalla presidencial para ciudadanos sirve de reconocimiento a ciudadanos corrientes por su labor ejemplar de servicio al país o a sus compatriotas. Bien, ahora nos vamos a Sudáfrica. El atleta Oscar Pistorius rechazó las acusaciones que lo señalan como el asesino de su novia Reeva Steenkamp. En la audiencia, el deportista no pudo contener las lágrimas. Como informamos ayer, el atleta olímpico Oscar Pistorius fue arrestado por la policía sudafricana acusado del asesinato de su novia Reeva Steenkamp. Pistorius pasó la noche en una comisaría de Pretoria, ya que sería trasladado en horas de la mañana a un tribunal de la capital. Las imágenes muestran el momento exacto cuando el acusado llega en un vehículo oficial flanqueado por familiares y agentes. Ya en la sesión, el atleta vestido de negro escuchó entre lágrimas y con la mirada fija en el suelo la acusación formal por el asesinato de la modelo sudafricana, situación que incomodó al juez. Tómeselo con calma, tome asiento, le dijo Desmond Nair, mientras explicaba el cargo por asesinato. La comparecencia tuvo un retraso de 2 horas debido a la gran cantidad de periodistas que se presentaron en la sala. A eso se le sumó la decisión del juez de postergar la audiencia para el 19 de febrero y decretó una continua custodia para el deportista hasta que la sesión sea retomada. El caso ha sido aplazado hasta el martes para darle al acusado la oportunidad de preparar una defensa y para que puedan preparar su caso para el uso de una fianza. Se supo que la Fiscalía pidió que la causa iniciada contra Pistorius sea denominada como asesinato premeditado. A la salida de la audiencia, la familia del deportista emitió un comunicado en el que informaron que el corredor rechazó rotundamente la acusación de asesinato en su contra. Oscar Pistorius ha dejado claro que quiere enviar su profunda simpatía a la familia de Reeva. Nuestros pensamientos y rezos deben estar con ella, más allá de las circunstancias de esta terrible tragedia, añadió la familia. Es bueno saber que los cargos que enfrenta Oscar Pistorius son por la muerte de su novia Reeva Steenkamp, quien en la madrugada del 14 de febrero recibió 4 impactos de bala dentro de la casa del deportista. Muy aparte de la suspendida corte, la imagen de Oscar Pistorius, que hasta el 13 de febrero era uno de los personajes más influyentes del país, cara de varias marcas y modelo a seguir para la juventud sudafricana, se ha desmoronado a una velocidad récord. Tanto así que todas las imágenes publicitarias bajo su nombre o con su foto han sido retiradas alrededor del mundo. Muy bien, vemos que en un día, ¿no? En un instante, este joven, esa joven promesa, ¿no? Que era todo un ejemplo por haber sobresalido en las Olimpiadas de Londres 2012, prácticamente su carrera se ha ido pues a... Sí.
Bueno, aparentemente lo que él alega no es que no le haya dado muerte, sino que fue un homicidio accidental. Involuntario. Involuntario, no un homicidio premeditado, como alega la policía, que la confundió con un asaltante. Vaya uno a entender si no tenían códigos para comunicarse, pero en fin. Pero sí, digamos, yo diría que incluso si sale bien librado del juicio, el daño va a ser irreversible. Claro, y además, solamente para un detalle en toda esa historia, esta modelo que es muy conocida en su país de origen, había participado en un reality, y pese a eso van a difundir el reality donde ella aparece, obviamente por razones de rating, porque todo el mundo va a caer seguro ver la última grabación de la guapísima modelo, porque era súper linda. Sí, además este fin de semana, si no me equivoco, ¿no? Muy bien. Ahora vámonos a Alemania. Los trabajadores del aeropuerto de Colonia se encuentran en huelga y exigen mejores salarios. La huelga del personal encargado de los controles de seguridad en el aeropuerto de Colonia ha forzado en lo que va del día la cancelación de cientos de vuelos, dejando a miles de pasajeros varados. A mediodía, y con el fin de reactivar la negociación, el Sindicato de Servicios Públicos, Verdi, anunció la suspensión durante el fin de semana de todas las protestas, aunque advirtió que las movilizaciones podrían proseguir el lunes. Hemos querido hacer daño y lo conseguimos. Depende de los empleadores. Ellos tienen que volver a la mesa de negociación para que esto termine. Los participantes en la huelga se han sumado al llamamiento sindical que presiona de esta manera a la patronal de las negociaciones para el convenio colectivo del sector. Verdi exige una tarifa de 16 euros por hora para el personal de seguridad de los aeropuertos de Düsseldorf y Colonia, frente a los 12,36 euros máximos actuales, lo que ha llevado a los empresarios a decir que el sindicato ha perdido contacto con la realidad. Muy bien, vamos a ver una nota realmente increíble. Un hombre filmó la caída de la avioneta en la que él viajaba junto con su familia. Veamos las imágenes. Estas son las increíbles imágenes del vuelo en avioneta de un estadounidense quien logró captar el momento exacto en que su nave se estrella en Utah. Yo estaba en un vuelo de cumpleaños con mi esposa, su madre y mi hijo de 7 meses de edad cuando recibimos la noticia. El motor estaba cubierto de nieve, escribió Jonathan Fielding como descripción del video que subió a YouTube. Las imágenes muestran el impacto, la rotura de vidrios y la conmoción que generó en los pasajeros ver la avioneta volteada completamente. Según las investigaciones, el piloto tenía una gran experiencia en aterrizaje en campo abierto, pero por desgracia, el hielo acumulado causó la rotura del tren de aterrizaje. Por ese motivo, la nave impactó de nariz y se volcó. Luego de confirmar que nadie resultó herido, Fielding explicó que al enterarse que debían realizar un aterrizaje de emergencia, pasó de una primera reacción de sorpresa y temor a una paz interior que lo ayudó a orar en silencio y transmitir tranquilidad a su familia. Tras el accidente, una familia que pasaba por el lugar en una moto de nieve trasladó a Jonathan Fielding y compañía a una casa cercana en donde esperaron a los médicos y al personal de emergencia. Here's the hero. Muy bien, buena suerte, ¿no? Que no hubo daños que lamentar, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué hizo? Le dijo a su familia, sálvese quien pueda porque yo voy a filmar, y se dedicó a registrar los eventos. Bueno, pero ha tenido suerte, ¿eh? Ha tenido suerte porque ha sido un aterrizaje forzoso en el cual, gracias a la habilidad del piloto, se pudieron salvar, porque una avioneta yo creo que son pocas las posibilidades, ¿no? Sí. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos desde Medio Oriente. El prisionero X existe y no es una leyenda urbana. También vamos a contarle la historia de niños de escasos recursos de la India que asisten a clases debajo de un puente y en medio de un basural. Volvemos. TV Perú, 55 años, junto a ti.
Este sábado en Por las Rutas del Pisco. Demostrando por qué la gastronomía peruana está triunfando por todo el mundo, Lima ofrece hoy unas opciones espectaculares. Papel y lápiz. Nuestra ruta es 100% culinaria. Imposible perdérselo. Un apasionante viaje por el mundo del cine. Entra en contacto con sus creadores. Tenía un par de puntas sobre las cuales me gustaba trabajar. Una era la noticia de la vaca que cae de un avión y siempre quise hablar de un excombatiente de Malvinas. Y descubre lo que se esconde tras la escena. Instead of motion capture, it's kind of emotion capture. Con la crítica certera y audaz. Alguien dijo que el cine es una cinta de sueños, otro que es un espejo pintado. También se ha dicho que es como la vida. En este programa creemos que todo eso es verdad. El placer de los ojos con Ricardo Bedoya. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ya en Italia la polémica volvió al Vaticano tras el anuncio de que el Papa Benedicto XVI designó al alemán Ernst von Freyberg como nuevo presidente del Banco Vaticano. El funcionario sería el dueño de una empresa fabricante de barcos de guerra. Los casi 8 años de pontificado de Benedicto XVI se han visto salpicados de numerosos escándalos, y cuando faltan exactamente 13 días para que se haga efectiva su dimisión como papa, ha surgido una nueva polémica. En medio de la visita del presidente de Rumanía, la Santa Sede ha anunciado que el abogado alemán Ernst Freiherr von Freyberg será a partir de ahora el que tomará las riendas del Banco del Vaticano. La institución permanecía sin cabeza desde hace 8 meses, cuando Ettore Gotti Tedeschi se vio forzado a dimitir en medio de las luchas de poder que desde hace tiempo sacuden a esa institución. El problema ahora es que von Freyberg compaginará su nuevo cargo con el de presidente de la compañía naviera alemán Von Voss. Esta empresa, que se dedica a la transformación y reparación de naves de crucero, al parecer también construiría barcos de guerra, algo que ha sido negado por el vocero de la Santa Sede, Federico Lombardi. En cualquier caso, resulta para algunos analistas sorprendente que un nombramiento tan importante como el del presidente del Banco del Vaticano no se haya dejado en las manos del sucesor de Benedicto XVI. Muy bien, vamos a comentar esta situación. El Vaticano elige a un abogado alemán para presidir su banco. Bueno, el tema de si es o no fabricante de barcos de guerra, en todo caso no sería algo sin precedentes en el Vaticano, lamentablemente. En algún momento el Vaticano tuvo acciones a través precisamente de este Instituto de Obras Religiosas, de una empresa de autos que a su vez era fabricante de armas, ¿no? Y eso fue en su momento, hace ya un par de décadas, también objeto de debate. Entonces, lamentablemente hay precedentes en la materia. Pero también se hablaba de que en los Batileaks hablaban también de dinero turbio, sucio, que se manejaba en el Vaticano. Entonces, no sé, pues se puede dar a muchas suspicacias, ¿no? Sí, bueno, habría que recordar que el Benedicto XVI, el Papa aún en ejercicio, nombró a otro banquero de apellido Tedeschi precisamente en este cargo para revisar y sanear las cuentas vaticanas, y esta persona fue removida del cargo virtualmente sin conocimiento del Papa, ¿no? Ese es uno de los antecedentes que conocemos gracias a los Batileaks. Cuando la policía lo va a interrogar, Tedeschi se muestra aliviado porque pensó que era gente que venía a asesinarlo, y eso consta en el expediente policial. Pero sí es sorprendente que a poco de irse nombre a alguien que muy probablemente sea removido por su sucesor. Habría que ver quién es en todo caso. Muy bien, ahora nos vamos a otro tema. En Israel, la revelación de la identidad del famoso prisionero X ha remecido la política antiterrorista del Estado judío. La historia alrededor del presunto espía israelí todavía sigue siendo un misterio.
agente doble, colaborador con gobiernos árabes y hasta traidor en el servicio de inteligencia de Israel, más conocido como el Mossad. Estas son las hipótesis que manejan por ahora los medios israelíes e internacionales sobre el arresto y posterior muerte de Ben Sigir, el famoso prisionero X. Hasta esta semana su historia era considerada una leyenda urbana, pero el Estado judío ha tenido que reconocer su existencia debido a la difusión de un reportaje de la cadena australiana de televisión ABC. Según el informe, Sigi, con doble nacionalidad, la israelí y la australiana, habría participado de una operación en la que 26 agentes del Mossad mataron a un líder del Hamas en enero de 2010 en un hotel de Dubái. Las fuerzas de seguridad de ese emirato develaron luego la operación, escrutando las cámaras de seguridad del hotel. Descubrieron pronto que los agentes secretos habían empleado pasaportes de Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, Francia y Australia. Según el periódico kuwaití Al Jarida, Sigir delató a la agencia israelí ante el gobierno de Dubái y reveló que se habían utilizado pasaportes australianos para cometer el crimen, por lo que fue capturado por Israel y encarcelado en una prisión cerca de Tel Aviv, en completo aislamiento y con cámaras de vigilancia las 24 horas del día. Creo que lo importante es que mucha gente probablemente no es consciente de esto, y creo que hay que decirlo con fuerza. Es cómo Australia rutinariamente subcontrata a menudo su política exterior o su trabajo de inteligencia a lugares como los Estados Unidos e Israel. El comunicado del Ministerio de Justicia de Israel afirma que el detenido fue encontrado muerto hace 2 años aproximadamente en su celda, y a pesar de que estaba vigilado continuamente, se concluyó que su muerte fue un suicidio. El abogado del prisionero X también ha asegurado a los medios israelíes que los métodos utilizados para interrogarlo sería uno de los motivos por los que se habría quitado la vida. Con 34 años, habría sido sometido a una secuencia continua de interrogatorios en los que se le prometía una condena extensa y que se le separaría de su familia y la comunidad judía. Pero la cadena ABC de Australia entrevistó a Warren Reid, un exespía internacional australiano, que dejó entrever que el caso tiene relación con información muy sensible que significaba una amenaza inmediata para Israel como Estado-nación. Pero como fuere, el misterio continúa rodeando al prisionero X. Tan solo hoy en la mañana, el embajador israelí en Australia ha preferido guardar silencio al ser consultado por este caso, la misma actitud que ha tomado el gobierno de Israel. Así es, el gobierno de Israel va a indemnizar a la familia del llamado prisionero X. Un diario de Kuwait mantiene que Ben Sigir participó en una operación del Mossad contra el líder de Hamas, Mahmoud al-Mahmoud, ocurrida en Dubái en el 2010. Sí, lo interesante aquí es la secuencia y cómo el gobierno israelí trató de censurar la información sobre el tema sin conseguirlo, ¿no? Primero hay un fallo judicial que pide no informar sobre la materia por razones de seguridad. Algunas fuentes, muy pocas de hecho, lo cual es lamentable, fuentes, mediáticas, como el diario Haaretz, en mi opinión el mejor diario israelí, por lo menos de los que tienen edición en inglés, deciden de cualquier manera informar sobre el tema, pero entonces los llama el gobierno, el ejecutivo israelí, a pedirles que por favor no informen sobre el tema por razones de seguridad nacional. Luego el tema aparece en los debates en el Parlamento, entonces el gobierno les dice a los periódicos o a los medios en general, bueno, pueden informar sobre el debate parlamentario en torno a este sujeto, pero nada más. Hasta que sale este reportaje en Australia y obviamente rebota en las redes sociales. Entonces lo que decían los medios al gobierno era: cualquiera puede acceder a esta información en las redes sociales, ya no tiene sentido que nos pidan que mantengamos el secreto. Solo entonces se hace público que todo lo que se había dicho era verdad y que este prisionero no era una leyenda urbana. Claro, pero ¿por qué mantenerlo tan oculto? ¿Porque habría realizado acciones de las cuales Israel prefiere no hablar? Ese es el argumento, sí. Que hay acciones, que la información en torno al caso podría comprometer la seguridad nacional. Claro, la pregunta es si compromete la seguridad nacional del Estado o si compromete a algunos funcionarios del Estado que habrían hecho acciones ilegales o acciones equivocadas, ¿no? Eso es lo que no queda claro, dadas las circunstancias. Muy bien, ahora nos vamos, seguimos con Israel. Una violenta protesta cerca de una cárcel de Ofer se produjo debido a la huelga de hambre de algunos presos palestinos, mientras que en Turquía la policía reprimió algunos disturbios que protagonizaron los miembros del partido kurdo. Veamos.
Cientos de manifestantes han protestado en Cisjordania en solidaridad con los presos palestinos en huelga de hambre que están en las prisiones israelíes. La manifestación ha provocado enfrentamientos con las fuerzas del Estado judío. En el exterior de la cárcel de Ofer, cerca de Ramallah, los manifestantes palestinos han mostrado su apoyo al prisionero Samer Isawi, que permanece en huelga de hambre desde hace 198 días. Junto a él hay dos más que se encuentran recluidos sin cargos ni juicio en detención administrativa. Por su parte, un portavoz del ejército israelí ha comunicado que los soldados se han defendido de los ataques de los manifestantes mediante el empleo de métodos antidisturbios para tratar de dispersarlos. De otro lado, los kurdos en Turquía también se han enfrentado a la policía durante una protesta para conmemorar el aniversario número 14 de la captura del líder del grupo rebelde kurdo PKK, Abdullah Öcalan. En las provincias de Cizre, los revoltosos lanzaron bombas incendiarias y piedras a la policía, que respondió con cañones de agua para dispersar a la multitud. En la ciudad más grande de Turquía, Diyarbakir, la policía también lanzó granadas de humo para calmar a los manifestantes. Muy bien, nos vamos ahora a Corea del Norte. Un niño protagonizado un video musical que celebra el ensayo nuclear del régimen comunista, mientras que en Corea del Sur se han intensificado los ejercicios militares ante la creciente tensión con su vecino del norte. Las celebraciones por el ensayo nuclear continúan en Corea del Norte. Esta vez, y con su particular estilo, la televisión estatal norcoreana ha presentado un video infantil donde un niño entona una canción titulada "El espacio se llena con nuestros satélites". El tema forma parte de un programa de 22 minutos de duración con motivo del Año Nuevo Lunar. El lanzamiento de su cohete de largo alcance también aparece en el video, acompañado de un niño vestido con el uniforme oficial de la escuela norcoreana. Pero mientras en Corea del Norte celebran con canciones infantiles, en Corea del Sur se realizó un simulacro militar. Las autoridades castrenses surcoreanas informaron que la infantería llevó a cabo ejercicios con misiles, cohetes y cañones, simulando una situación de combate. Cerca de 300 soldados participaron en el simulacro, uno de los tantos que se harán como medida preventiva a las amenazas nucleares de su vecino del norte. Muy bien, dejamos las canciones y nos vamos a Pakistán. Las Fuerzas Armadas han probado con éxito un misil de 180 kilómetros de alcance denominado el Abdali, que puede portar ojivas nucleares. El lanzamiento forma parte del proceso de validación del sistema balístico terrestre. La prueba fue presenciada, como es habitual, por buena parte de la cúpula militar del país y puso de manifiesto que el Abdali dota al arsenal nuclear pakistaní de capacidad operacional. Según un comunicado oficial, los ensayos de esta semana se producen en un momento de especial tensión con la India a causa de varios incidentes en la frontera que en lo que va del año han costado la vida de 3 soldados en cada bando en Cachemira. Muy bien, vamos ahora a conocer la historia de un grupo de niños de bajos recursos en la India que asiste a clases, pero debajo de un puente y en medio de un basural. Veamos. Un aula improvisada bajo un puente del metro en Nueva Delhi se ha convertido en el lugar para que los niños más pobres tengan acceso a la educación. Aquí las sillas y carpetas han sido reemplazadas por un plástico blanco y la base de concreto es la pizarra acrílica que cualquier salón de clase tiene. El responsable es este hombre que decidió poner en marcha el pequeño espacio en donde recibe a decenas de niños que vienen de familias desfavorecidas que no tienen dinero para enviarlos a la escuela. Aquí nos enseñan todas las materias. Aquí nos explican todo lo que no sabemos. Yo antes tenía una puntuación de un 40%, pero ahora llego hasta los 90 y eso me hace feliz. Tomamos este lugar bajo el puente para protegernos de la lluvia. Aquí los niños tienen espacio para sentarse y cuando hace calor también tienen sombra y pueden sentarse cómodamente. A pesar de que las leyes garantizan la escolarización hasta los 14 años de edad en las escuelas públicas, dándoles comida gratuita, la pobreza obliga a millones de niños a buscar trabajo para aumentar los ingresos de sus hogares. Rajee Kumar Singh, quien tiene un trabajo diario como comerciante de la capital india, comenzó su escuela improvisada con 2 estudiantes hace 3 años. Ahora más de 60 alumnos asisten a sus clases de 2 horas por la mañana durante 6 días de la semana.
Doy 2 horas de mi tiempo a estos niños, me siento muy bien, mi alma se siente en paz. Las personas dan dinero y otras cosas, yo dono educación. Un informe publicado a principios de este mes describe que los estándares de enseñanza en las escuelas públicas indias son abismalmente pobres y solo 2 de cada 3 niños en edad escolar primaria asisten regularmente, mientras que 1 de cada 5 lo abandona. Muy bien, hacemos una breve pausa, regresamos con las mejores fotos que han ganado el World Press Photo de este año. Volvemos. La picadura de este zancudo infectado transmite el dengue y puede causar la muerte. El zancudo deja sus huevos en el borde del depósito del agua. Saca el zancudo de tu casa y evita el dengue. Por eso, lava, escobilla y tapa bien todos tus depósitos y tanques donde guardas el agua. Si tienes fiebre, fuerte dolor de cabeza y malestar general, debes ir de inmediato al centro de salud más cercano. ¡Juntos venceremos al dengue! Ministerio de Salud. Estamos viendo TV Perú Mundo. Bien, seguimos en TV Perú Mundo, nos vamos a Estados Unidos. Los trabajadores de un acuario registraron el nacimiento de una orca en el día de San Valentín, mientras que en Japón una tortuga discapacitada ha empezado a utilizar una prótesis para nadar. Su nacimiento llegó justo en el día de San Valentín y fue captado en video durante una exhibición en el Parque San Diego en los Estados Unidos. La pequeña orca midió alrededor de 2 metros y nació con un peso de 350 libras después de una gestación de casi 18 meses. Se nos ha dado el mejor regalo del día de San Valentín. Estoy feliz porque Katsatka ha dado a luz a una bebé orca y todo salió perfecto. La orca nació en el Shamu Stadium, en el SeaWorld de San Diego, bajo la atenta mirada de los miembros del equipo del zoológico después de más de 1 hora de trabajo de parto. Los miembros del parque informaron que la madre y el bebé parecen estar sanos, pero como en el caso de cualquier recién nacido, los primeros días suelen ser críticos. Ellos tampoco han confirmado el sexo del bebé, que sin duda llenó de alegría a los que fueron testigos de su llegada. Y en Japón, una tortuga hembra de unos 25 años de edad que había perdido gran parte de sus extremidades delanteras tras el ataque de un tiburón ha vuelto a nadar. Y esto gracias a un par de extremidades artificiales de goma. El modelo desarrollado por los expertos del acuario Suma Aqualife Park permite al animal moverse a su velocidad normal y sin dificultades, ya que están adheridas a un chaleco que se desliza sobre su cabeza, lo cual le permite gran movilidad. El animal, que pesa cerca de 96 kilogramos y tiene un caparazón de 82 centímetros de largo, fue sacada de una red de pesca en el 2008. Estaba herida y desde entonces los veterinarios hicieron hasta lo imposible por conseguir que volviera a nadar. Para los especialistas esto es casi un milagro, pues pruebas como estas, aplicadas en otros animales, no han tenido éxito. Bien, y les contamos que el fotógrafo sueco Paul Hansen es el flamante ganador del World Press Photo. La imagen de un funeral en Gaza tras el bombardeo de Israel se llevó el premio a la mejor fotografía. La muerte ha sido retratada y esta es su mejor foto. Paul Hansen es el ganador con esta foto del funeral en Gaza. Es la imagen del año para la World Press Photo. En su 56ª edición, el concurso de fotografía más importante de todos ha elegido entre más de 103.000 instantáneas un pedazo de vida que carga a la muerte dentro del conflicto que envolvió a palestinos e israelíes en noviembre del año pasado. El dolor de la ciudadana siria Aida se refleja en sus pupilas. Una mirada que no necesita de cuerpo ni paisaje, una mirada que habla por sí sola de lo terrible de la guerra. Esta toma es el primer premio en la categoría fotonoticia. En una foto impresionante, este hombre es arrastrado en una carrera de toros en Sumatra, el primer premio en deportes de acción. La historia de Mireya cuidando a su esposo enfermo de demencia senil ha cautivado al jurado por su pureza y la excelente composición. Primer premio en historias del día a día. El tercer premio en fotonoticia lo ha obtenido esta imagen de la devastación causada por el tsunami en Japón.
La sombra del látigo en la pared enmarca un sufrimiento del que nadie se hace responsable. La tortura de este hombre por parte de los rebeldes obtiene el segundo premio de Fotonoticias. La soledad de la pobreza parece mugir entre escombros de basura. Esta foto ha obtenido el primer premio en temas contemporáneos. Mientras la cotidianeidad abre sus ojos ante este lente y logra el segundo premio en historias del día a día. Terminamos con esta foto que obtuvo el segundo premio en naturaleza. La historia de Mimin, un monito en Indonesia que trabaja para mantener a su cruel amo. Podríamos hacer infinita esta excelente muestra. Sin embargo, el tiempo es tirano, como tirana la vida que hace del sufrimiento una temática principal en la mayoría de estas fotografías. Ese es el sufrimiento y la muerte de los principales protagonistas de esta fotografía tremenda, ¿no? La que ha ganado este año, ¿no? Con la muerte de dos pequeñitos en el ataque en Gaza. Nada de lo que yo pueda decir o escribir va a tener el impacto que puede tener esa foto sobre la mente de quienes están interesados en el tema. Así que yo rindo tributo a esa capacidad de comunicación que yo jamás tendré. Muy bien, nosotros con eso nos despedimos, pero como es viernes nos vamos a despedir con buena música. New Order, que pronto estará en Lima. Nos vemos el lunes.